Hola, hola. 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 Oíse. Sí. Hola, buenas tardes. Después del sugestivo diálogo o entrevista que acabamos de presenciar, continuamos la actividad del Congreso con este panel de experiencias de educación ecosocial. En primer lugar, me presento, soy Francisco Candia, miembro de la organización del Congreso y profesor en esta Facultad de Formación do Profesorado de Lugo, de la USC, y junto con mi compañero de la organización, Suso Ferreiro, que me secunda desde el patio de butacas, intentaremos moderar y dinamizar las 5 propuestas que aquí se van a presentar y, por supuesto, las intervenciones del público, tanto de las personas físicamente aquí presentes en la sala como de todas las que nos seguís por Zoom o por YouTube desde toda España, Portugal y al menos una docena de países de Latinoamérica. Desde aquí os saludamos a todas y todos y os exhortamos a que participéis enviando en cualquier momento vuestras observaciones, comentarios o preguntas a las diferentes relatores a través de los chats habilitados sin necesidad de aguardar al final de las intervenciones, tras las cuales abriremos un tiempo suficiente para el debate abierto antes de dar paso exactamente a las 8 de la tarde al acto oficial de clausura de este Congreso Internacional SIPS 2021, 33 Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social. Como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones en este Congreso, en este mismo momento cientos de técnicos, de expertas, de asesores se reúnen en Glasgow en la conferencia sobre cambio climático auspiciada por la ONU con la intención de traducir en acuerdos operativos cuantificables y no solo bien intencionados los modestos compromisos anunciados por los líderes políticos durante el primer día de esta COP26. Pues bien, las propuestas que hoy os ofrecemos en esta mesa, experiencias de educación ecosocial propiamente dichas o con notable potencial educativo-ambiental, son prácticas realmente inspiradoras de lo que se puede hacer en el terreno para enfrentar verdaderamente el cambio climático. Procedemos entonces a escuchar a nuestros invitados e invitadas, a quienes desde ya agradezco su participación en el Congreso y su disponibilidad para estar aquí. Avanzo al público que cada ponente ofrecerá un resumen de entre 15 y 20 minutos sobre su experiencia, que podrá ser desarrollada después en el coloquio final y que, por supuesto, estará convenientemente detallada y concretada en las actas del Congreso que, una vez editadas, se harán llegar vía digital a todas y todos los congresistas. Comenzamos entonces con Antonio Rigueiro Rodríguez, que está a mi izquierda, ingeniero de montes y catedrático del Departamento de Producción Vegetal e Proxectos de Enxeñaría de la Universidad de Santiago de Compostela, aquí en el campus de Lugo, en la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría. Su principal área de investigación es la botánica forestal y la pascicultura.
Coordina el grupo de investigación en sistemas silvopastorales de esta universidad. Como puede suponerse, su currículum es muy extenso y solo me centraré en algunos detalles. Es miembro de la Real Academia Galega de Ciencias y la Asociación Forestal de Galicia. Ha dirigido más de 20 tesis de doctorado, ha sido autor o coautor de un importante número de publicaciones de investigación o de divulgación sobre diferentes temas relacionados con su ámbito de especialización: botánica, árboles singulares, sistemas agroforestales, sistemas silvopastorales, plantas medicinales, micología, conservación de recursos genéticos, etc. Y ha liderado o colaborado numerosos proyectos de investigación, algunos internacionales, como precisamente el que hoy nos viene a presentar en su intervención, y que lleva por título o proxecto Life Lugo máis biodinámico. Life Lugo máis biodinámico como experiencia de educación ecosocial. Antonio, gracias, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores que me invitaran, ¿no?, a comentar aquí en este importante congreso nuestro proyecto, y también gracias, Francisco José, por tu amable presentación. Gracias. Saludo también a mis compañeros de mesa. Y brevemente voy a dar unas pinceladas sobre este proyecto LIFE, que se titula pues así: LIFE Lugo más biodinámico, planificación de un barrio multiecológico como modelo de resiliencia urbana. Es un proyecto que encaja precisamente en este lema, ¿no?, que habla de la educación ambiental y de la cultura de la sostenibilidad, ¿no?, el lema de este congreso, porque va en esa dirección, va en la dirección de sensibilizar a los ciudadanos, en este caso del ámbito urbano de la ciudad de Lugo, y en relación con la necesidad de conservar el medio ambiente, de adaptarse al cambio climático y de ser sostenibles, ¿no?, en todo. Lo presento yo, pero bueno, somos muchos autores, entre ellos pues la alcaldesa de Lugo, que no sé si estará luego en el acto de clausura, sí, y que es una impulsora de este proyecto. Es un proyecto que precisamente solicitó el Ayuntamiento de Lugo y en el que participamos la Diputación Provincial de Lugo y también dos universidades, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela. Y en esta última universidad pues somos nosotros los responsables del proyecto. El programa LIFE tiene dos subprogramas, uno de medio ambiente y otro de acción por el clima, y dentro de acción por el clima, que es en el que se sitúa este proyecto, tres áreas prioritarias. La segunda es adaptación al cambio climático, que es donde se ubica precisamente el proyecto que presento. Se presentó en el año 2016, hubo 1.200 propuestas a la Comisión Europea, fueron aprobadas 26, de ellas 2 en España, una para la Junta de Andalucía y la otra pues la de nuestro proyecto. Pretende, entre otras cosas, completar el cinturón verde de la ciudad, lo que se ve ahí en esta a ver si lo tengo. Si funciona el láser. Sí. Esto sería la ciudad de Lugo. Este es el río Miño que la rodea. Este es un afluente, por aquí el río Fervedoira, el Rato y el Fervedoira. Y un poco lo que pretende el Ayuntamiento es bordear la ciudad de Lugo con un corredor verde. En parte ya existe a lo largo del río Miño, al que corresponde esta fotografía, también a lo largo del río Rato y del río Fervedoira. Y con las acciones de este proyecto LIFE pues se completará, o casi se completará, ese cinturón verde. Este es el esquema de donde se sitúan las distintas acciones del proyecto. Este es un polígono industrial, el polígono industrial del CEAO. Este es otro polígono empresarial de As Gándaras, y las acciones se sitúan fundamentalmente entre estos dos
entre estos dos polígonos industriales. Normalmente los polígonos industriales son zonas un poco, bueno, casi degradadas, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, y lo que pretende un poco este proyecto, entre otras cosas, pues, es humanizarlas, ¿no? El proyecto contempla dos tipos de acciones, unas acciones de planificación que corresponden al Concello de Lugo y unas acciones de demostración que corresponden a las dos universidades implicadas en el proyecto, ¿no? Entre las acciones de planificación, la más importante es planificar un barrio multiecológico y resiliente, es decir, totalmente adaptado al cambio climático, con una autosuficiencia energética del 90%, a través de energías renovables como la biomasa, la solar, una autosuficiencia hídrica superior al 50%, además a través del aprovechamiento de aguas de lluvia y de reciclaje de aguas grises, ¿no? Las de, por ejemplo, de lavadoras, de duchas, etcétera, una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero del 90%, que el 40% de las viviendas serán públicas y se multiplicarán por 5 los espacios verdes públicos en relación con lo estándar, con lo habitual. Bueno, esto, si luego en el coloquio al lugar, pues podemos comentar algo de esto, pero me lo voy a saltar. Las viviendas de ese barrio, que se situarán en una superficie de aproximadamente 30 hectáreas, se diseñarán teniendo en cuenta las condiciones climáticas del entorno, aprovechando los recursos disponibles de sol, lluvia, viento, y será una construcción, lo que se llama construcción bioclimática. Se utilizarán materiales naturales y locales, como la madera, la piedra. Se reciclarán los residuos, la basura, por ejemplo, a través de compost, el agua, las aguas grises para riego, y se utilizarán, como comentaba, energías renovables. Es un poco el diseño de ese barrio multiecológico que hizo la empresa Avento Proife y que creo que todavía no está presentado, digamos, oficialmente al público, pero un poco la idea ya está concebida, ¿no? Y plasmada en este estudio, en este diseño que hizo esa empresa. Además de la planificación de ese barrio multiecológico, entre las acciones de planificación se contempla, bueno, pues delimitar y completar ese parque lineal verde que rodea la ciudad de Lugo, identificar áreas importantes, ¿no?, desde el punto de vista de la biodiversidad. Y en cuanto al parque empresarial de As Gándaras, que se está dinamizando, se está desarrollándose actualmente, pues fomentar la instalación de empresas relacionadas con el medio ambiente y con la bioeconomía y la economía circular. Luego, entre las acciones de demostración, pues hay varias que podemos llamar verdes, relacionadas con la producción vegetal, con la botánica, instalación de realmente se sitúan sobre zonas verdes, o sobre zonas que en la planificación urbanística de la ciudad de Lugo están consideradas como zonas verdes. Una de ellas, pues, es la silvicultura de frondosas. Hemos establecido una parcela de 4 hectáreas con 1.100 pies por hectárea de estas 4 especies autóctonas, árboles autóctonos de Galicia, ¿no? El cerezo, el roble común, el fresno eurosiberiano y el arce sicomoro. La idea, pues, es demostrar que especies autóctonas, árboles autóctonos, pues se pueden utilizar también en plantaciones, en repoblaciones, y que con unos cuidados adecuados, pues podemos producir madera de calidad también de nuestras especies autóctonas, ¿no?, sin depender casi exclusivamente, como sucede en Galicia, de especies como pinos y eucaliptos. Además, se han distribuido intercaladas, mezcladas unas especies con otras para aprovechar el efecto cromático, sobre todo de primavera y de otoño, para mejorar el paisaje, ¿no? Aquí vemos la plantación, esta plantación de frondosas. Algunas de los árboles ya florecen y fructifican, es decir, estamos contribuyendo también a fomentar la biodiversidad, porque se atraen pájaros que se alimentan de estos frutos.
Otra acción es una plantación de cultivos energéticos, de plantas que se van a aprovechar en forma de biocombustibles para alimentar calderas de combustión para agua caliente sanitaria y también para calefacción. En esta acción pues, se han cultivado dos plantas, dos especies. El Miscanthus giganteus, que es una gramínea originaria de China, que tiene un gran desarrollo y una gran producción de biomasa, y chopos. Aquí vemos la plantación de Miscanthus y aquí la de chopos. Tanto el Miscanthus y los chopos se cortan cada cierto tiempo, en turnos cortos, los chopos, por ejemplo, de 2, 3, 4 años como máximo, y esa biomasa se utiliza como biocombustible. Otra acción de demostración es la creación de un souto de castaños. El castaño fue en Galicia un árbol muy importante por su madera y por sus frutos, y lo sigue siendo. Es un árbol con importancia económica. También tiene una gran importancia desde el punto de vista ecológico, paisajístico, cultural, genético, porque tenemos en Galicia del orden de 80 variedades, cultivares tradicionales de castaño. Y entonces hemos querido rendirle un poco homenaje a este árbol que fue tan importante y sigue siendo muy importante en Galicia, pero en el pasado las castañas fueron la principal fuente de hidratos de carbono para los humanos y para su ganado doméstico, hasta que se generalizó el cultivo de la patata. De hecho, en muchas zonas de Galicia le llamaban a las patatas en los primeros tiempos, ¿no? En el siglo XIX, castañas de la tierra, castañolas, castañas marinas, porque venían a sustituir en el hábito alimenticio el papel que había desempeñado la castaña. Y aquí utilizamos 5 variedades de las tradicionales, 5 cultivares tradicionales de castaño, Parede, Blanca, Garrida, Ventura y Negral, injertadas sobre patrones de castaño híbrido resistente a la enfermedad de la tinta, porque estamos en una altitud de entre 400 y 500 metros, una altitud baja en la que puede haber incidencia de esta enfermedad de la tinta que es mortal para el castaño. Ya estamos obteniendo los primeros frutos de esta plantación. En la zona de actuación hay un bosque de ribera de unas 5 hectáreas aproximadamente, que es este que se colorea ahí en verde, y ese bosque, lógicamente, se propuso conservarlo, porque tiene unos valores naturales importantes. 61 especies de fauna hemos encontrado, 22 mamíferos, 8 anfibios, 5 reptiles y 26 aves, y algunas de esas especies pues, con interés para la conservación, es decir, están en los catálogos europeos, nacionales o autonómicos de especies protegidas o de especies amenazadas, lo que incrementa, lógicamente, el valor de este espacio natural. Vemos, realmente es un humedal, es una zona es el nacimiento del río Fervedoira, que luego da lugar al Rato, afluente del Miño, pero son esencialmente aguas estancadas. Y en el inventario florístico pues hemos encontrado 130 especies de 40 familias. En ese humedal, en ese bosque húmedo, pues se encuentran 3 hábitats de la red Natura 2000, lo que también incrementa su valor. El hábitat de bosques aluviales de aliso y de fresno eurosiberiano, el hábitat de robledales galaico-portugueses y el hábitat de prados de siega. Por sus valores hemos propuesto al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento propuso a la Xunta de Galicia, la declaración de este humedal como espacio natural de interés local, que es una figura que regula el Gobierno autonómico gallego a través de ese decreto 124/2005. Otra acción de demostración fue la creación de un arboretum, de una especie de pequeño jardín botánico de especies leñosas autóctonas en Galicia. Ahí hemos incluido todas las especies arbóreas
que viven de forma natural en Galicia, autóctonas en Galicia, y una representación importante de los arbustos más abundantes. 34 especies de árboles y 34 especies de arbustos. Y se han distribuido en ocho bosquetes, en 8 agrupaciones que simulan los bosques naturales gallegos. Bosque de ribera, el bosque de Melojaro Rebollar, el Cerqueiral, el bosque mediterráneo con encinas y alcornoques, los robledales de roble pedunculado, de Quercus robur, roble común, el robledal de roble albar, de Quercus pétrea, el bosque de haya, el hayedo, el bosque mixto, en el que entran pues, cerezos, olmos, arces y otras especies, el bosque de abedul, el abedular, y luego se han respetado casi 1 hectárea de matorral, porque es una zona, que es un matorral natural, que había allí ya sin intervención, que es una zona en la que anidan aves, algunas incluso protegidas. Ahí vemos en ese planito pues, el diseño de ese jardín botánico, de ese arboretum. Las especies están etiquetadas y estarán con su código QR para poder acceder fácilmente a su descripción, y tiene una finalidad, este arboretum, lógicamente didáctica, por una parte, también de conservación de la biodiversidad y, por supuesto, también paisajístico. Aquí vemos detalles de esta plantación, algunas especies pues ya florecen, como este sanguiño, este avellanillo, Frangula alnus, florecen y fructifican, ¿no? Y luego, las últimas 2 acciones que voy a comentar pues son el edificio Impulso Verde, que es una de las acciones estrellas de este proyecto. El edificio se sitúa en esta zona que acaba de colorearse en verde, que se va a conectar con una senda peatonal y para ciclistas con las otras acciones que acabo de comentar. Se sitúa en una parcela de 500 metros cuadrados al lado del centro comercial As Termas y al lado también de lo que va a ser el barrio multiecológico. Bueno, y este edificio toma en consideración que la Comisión Europea considera que los edificios suponen el 40% del consumo energético en la Unión Europea y que el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivan de la construcción, utilización, renovación y demolición de edificios. Por lo tanto, se trató de construir un edificio que realmente corrija esta situación, o que trate de corregir esta situación. Y ese edificio le llamamos el Impulso Verde, tiene 4 plantas, una altura superior a 18 metros, prevemos que sea un lugar de atracción social, de educación medioambiental. Allí habrá una exposición de todas las acciones del proyecto LIFE, habrá una sala de conferencias en la que se prevén pues, hacer también actividades de educación ambiental. Y, lógicamente, es un edificio que se ha diseñado teniendo en cuenta el diseño urbano sostenible, pensando que sea el modelo que se utilizará en ese barrio multiecológico que antes comentaba. La estructura del edificio es de madera. Se ha evitado usar elementos o materiales que en su fabricación pues, consumen grandes cantidades de energía y se emiten muchos gases de efecto invernadero, como es el acero o como es el hormigón. La estructura es totalmente de madera. Ahí lo vemos en fase de construcción, aquí ya construcción más avanzada. Bien, como decía, un edificio demostrativo con materiales de baja energía incorporada, se prevé minimizar los residuos al final de la vida útil del proyecto, que tenga una baja demanda térmica, se utiliza madera certificada, es decir, que procede de bosques sostenibles, un material reciclable, neutro desde el punto de vista del CO2 y que supone un almacenamiento de carbono, porque el carbono está en la madera, mientras esté ahí, está fijado a la madera mientras el edificio esté en pie o mientras no se queme, ¿no? Si se quema así se liberará a la atmósfera, si no estará ahí almacenado. Y se utilizaron, pues, se llaman paneles contralaminados, CLT, es madera de pino gallego, pino que
pino insigne, que es de origen americano, pero pino que creció en montes gallegos, ¿no? Aquí lo vemos ya pues, en una fase final. La parte exterior se recubrió, está terminándose ya en estos momentos este edificio. Y la parte exterior va recubierta de pizarra, otro material abundante en Galicia y también sostenible, ¿no? Estos edificios de estructura de madera, luego exteriormente pues tienen una apariencia como cualquier edificio, de hormigón, de ladrillo, de acero, porque todavía hay quien cree que los edificios de madera, pues lo que son las típicas cabañas, ¿no? Con troncos de madera superpuestos unos sobre otros, ¿no? Como veis es algo totalmente distinto. Es un material con que se pueden construir edificios pues, de muchas alturas. Este tiene 4 pisos, hay edificios de 8, de 10, de 20 y tantas plantas por el mundo adelante, con estructura de madera. Y ya por último, la acción de demostración agricultura urbana. Se van a crear más de 1 hectárea de huertos urbanos con elementos singulares como hoteles de insectos, jardines de lluvia, es decir, elementos que favorecen la conservación de la biodiversidad. Se prevé una integración social de diferentes ámbitos sociales de la ciudad, es decir, que esos jardines urbanos pues, actúen un poco como pegamento social, como unión de distintos sectores de la sociedad. Se prevé crear huertos para todos, para ciudadanos en general, para mayores, huertos terapéuticos, familiares, escolares, didácticos. Se utilizarán cultivos de suelo y cultivos verticales en estos jardines urbanos, ¿no? El cultivo vertical pues son las famosas fachadas verdes, ¿no? Como la que vemos en la fotografía inferior. Y básicamente en eso consiste nuestro proyecto. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Vale, perfecto. Muy bien. Si quieres contar algo sobre... Muy bien, muchas gracias, Antonio. En el coloquio final podremos ampliar la esencia de este proyecto. Insisto en que podéis ir haciendo ya vuestras observaciones a través de los chats. Y pasamos sin solución de continuidad a presentar a Ana Rita Silva, quien tengo aquí a mi izquierda, bióloga marina, máster en ecología marina, con tesis sobre educación ambiental y consumo sustentable de pescado. Aunque comenzó trabajando en investigación, realmente ha sido en la educación ambiental donde ha encontrado su verdadera pasión. Así, en los últimos 5 años ha trabajado con diversas instituciones portuguesas que mantienen un papel activo en la educación ambiental o en la alfabetización marina. Por ejemplo, el Oceanario de Lisboa, la Fundación Océano Azul y la Ocean Alive. Este mismo año, junto con otros colegas, ha lanzado una colección de libros infantiles titulada Existen cidades debaixo de agua, centrada en los ecosistemas marinos. Colabora con la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental, ASPEA, desde marzo de este año, desde donde gestiona proyectos ligados al océano y a los ecosistemas litorales, así como actividades de voluntariado ambiental. Y precisamente es este último quehacer el que viene aquí a presentarnos bajo el título O Programa de Voluntariado Ambiental da ASPEA. Bienvenida, Rita, cuando quieras. Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde. Eu vou falar em português, mas vou falar devagarinho, ok? Se não perceberem alguma coisa, se eu estiver a falar muito rápido, digam e eu acalmo. Muito bem, não há problema. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Eu sou gestora de projetos na Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Venho aqui falar-vos um pouco sobre o programa de voluntariado ambiental que nós desenvolvemos na ASPEA, mas antes de começar a falar do programa, apresentar-vos um pouco da nossa associação. A ASPEA é uma ONG, foi criada em 1990 e temos núcleos, ou seja, delegações espalhadas por Portugal. Em Braga, Bragança, Aveiro, Viseu, Lisboa e temos também um núcleo nos Açores. A nossa missão, aquilo que nós fazemos na nossa associação,
passa por promover o desenvolvimento da educação ambiental a nível formal e não formal. Por isso temos atividades que realizamos diretamente com as escolas, outras atividades que realizamos com o público em geral, com as famílias. Aqui temos algumas das áreas de intervenção da ASPIA. Fazemos formações, temos diversos projetos. Temos um projeto que estou a gerir neste momento, que é também um projeto LIFE, que se chama Invasaqua, que é sobre as espécies exóticas invasoras. Realizamos vários seminários e vários congressos. Temos um congresso que realizamos todos os anos em Portugal, que são as Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental. E temos ali então o voluntariado, que é uma das vertentes importantes da nossa associação, do qual eu vos venho falar. Em termos de ações de voluntariado ambiental, nós na associação realizamos diversas ações. Temos ações de voluntariado ambiental ligadas a um projeto que é o Projeto Rios. Neste projeto, basicamente o que acontece é que as pessoas candidatam-se e adotam uma parte de um rio e ficam responsáveis por cuidar dessa parte do rio. Okay? Portanto, têm que ir de vez em quando ao rio, fazer algumas monitorizações, acompanhar, perceber se o rio está em bom estado, se está a haver algum problema e ficam responsáveis por aquela parte do rio. Temos também uma parceria com uma escola profissional agrícola, que é a PAD, e nesta escola, basicamente, o que nós estamos a fazer, existia um borboletário que estava desativado porque eles na escola não tinham como ativar esse borboletário, como cuidar das borboletas, e vamos ser nós, a associação, que vai dar uma formação a jovens que depois vão ficar responsáveis por cuidar desta estrutura. Como eu vos falei dos congressos e dos eventos, são também momentos em que nós acolhemos jovens que fazem voluntariado connosco, aqui num regime um bocadinho diferente, não tão ligado ao ambiente, mas ligado mais a uma questão de congressos e um pouco mais formal. E temos então o programa mensal de que vos venho aqui falar. Este programa mensal já existe desde janeiro de 2017. Fazemos ações sempre no último domingo de cada mês, por isso as pessoas que nos acompanham já sabem que no último domingo há uma atividade. Estabelecemos parcerias com outras instituições, com câmaras municipais, juntas de freguesias, e tentamos fazer atividades diferentes, obviamente que são sempre atividades ligadas ao ambiente, à proteção ou à manutenção da natureza. Os objetivos destas ações são amplos, mas passam sempre pela recuperação e manutenção dos espaços e pela promoção da consciencialização ambiental, principalmente destes jovens. Ao longo destes anos, desde que temos este programa ativo, já fizemos 19 ações de voluntariado, estabelecemos 11 parcerias, não só para as ações de voluntariado, mas que depois acabam por ficar com o tempo e vamos fazendo outras atividades com estas organizações, e já tivemos 495 voluntários. Como eu vos expliquei, as ações que nós fazemos são ações muito variadas e apresento-vos aqui algumas delas. Esta primeira que vocês veem aqui deste lado foi do Dia Mundial dos Rios, uma celebração que nós fazemos e teve como objetivo a remoção das espécies exóticas invasoras no rio em Benavente, que é um grande problema que eles infelizmente têm. Já tivemos ações de permacultura, ações de renaturalização de rios e ações de plantações. Mostrar-vos aqui apenas algumas imagens. Esta foi uma ação que nós fizemos em Monsanto, onde é a sede da ASPIA em Lisboa. Fizemos também ações de limpeza de praia e cada vez mais temos tido jovens que nos procuram e que nos pedem ajuda porque a praia onde costumam ir está completamente destruída e poluída e eles querem de alguma forma ajudar e pedem-nos ajuda para fazer estas ações de voluntariado e querem ir limpar. Esta então a tal atividade que eu vos falei da remoção das espécies exóticas invasoras. Portanto, isto tudo que vocês veem aqui é o chamado jacinto de água. Não sei se cá tem esse problema ou não. Tem? Pronto, nós lá temos muito este problema com esta espécie, é uma espécie exótica invasora. Basicamente o que faz, fica muito bonito, é verdade, mas é super perigoso porque tapa todo o rio, a luz depois não passa e acaba por criar ali um desequilíbrio muito grande no ecossistema, para além de pôr em risco as espécies, as nossas espécies, as espécies autóctones. Esta foi uma ação que demorou o dia todo, removemos toneladas quase de jacinto e no ano seguinte estava tudo igual. Infelizmente tem sido um problema grave.
Esta foi uma ação que fizemos que teve como objetivo a manutenção de hortas urbanas. Ao longo dos anos, portanto, desde que nós temos este programa, o número de participantes tem vindo a aumentar. Tivemos ali um pico em 2019. Em 2020, como todos sabemos, por causa da pandemia, estas ações tiveram que ficar suspensas e, obviamente, tivemos aqui um decréscimo. Em 2021, estamos à espera, obviamente, que o número de participantes volte novamente a aumentar. Para este ano 2021 e já para 2022, até junho de 2022, já temos um calendário definido destas ações, temos 8 ações calendarizadas, estabelecemos 6 parcerias com diferentes organizações e espalhamos ou partimos estas atividades por diferentes locais em Portugal. Não estão todas concentradas em Lisboa, temos algumas também mais na zona norte. Esta foi a primeira ação que nós tivemos para recomeçar aqui o nosso programa de voluntariado. Supostamente haveria ter sido no domingo passado, que foi o último domingo de outubro. Infelizmente o tempo não nos permitiu, porque houve um temporal gigantesco em Viseu. Então vai ser este domingo. Tivemos que adiar uma semaninha a ação, mas vamos realizar então a nossa primeira ação desde que reativámos o programa de voluntariado ambiental. Agora, porquê? Porquê é que nós fazemos isto? Porquê é que continuamos a ter estas atividades? Várias razões, obviamente. Queremos aproximar os participantes ao ambiente. Os próprios jovens que vêm ter connosco e cada vez mais desenvolvem ideias, aprendem algo de novo, têm novas experiências e depois isto acaba por ser muito importante também para o seu futuro. Em vez de ser eu a falar, vamos dar-lhes a palavra a eles. Hoje, então, estamos aqui a desobstruir os charcos, com o objetivo de limpar todas estas espécies invasoras, como as silvas, que vemos aqui os nossos colegas a trabalhar, com o objetivo de preservar a fauna, os seres vivos. Eu acho que este tipo de voluntariado é importante não só para ajudar a natureza, preservando-a, mas também para ganhar novas competências para o nosso futuro. Tanto trabalho, é super importante, e também fazemos novas amizades nestes tipos de voluntariado. Hoje a nossa função aqui é limpar toda esta área com a ajuda da motosserradora, de forma a termos uma área que esteja disponível para atividades e mesmo para conseguirmos andar livremente. Este voluntariado é sempre muito importante para ajudar a preservar e a reconstruir esta quinta, e também para criarmos novas amizades e muitas experiências que nos ajudam no futuro. Pronto, estes foram apenas 2 dos muitos jovens que já participaram connosco em ações, o Diogo e a Carolina, e que frequentemente têm voltado a participar em diversas atividades. Portanto, este programa, tudo isto que eu vos vim aqui falar, não é para 2021. Nós queremos que este programa continue para sempre pela sua importância e, efetivamente, por aquilo que nós conseguimos fazer com os jovens. E assim termino. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigado. Cambiamos. Se eu usar o comando. Deixa aqui. Okay. Muito obrigado, Rita. Luego escucharemos a Sara, una de las personas que precisamente también ha formado parte del voluntariado de la ASPEA. Continuamos con Francisco Soñora Luna, biólogo y pedagogo. Enseña biología en enseñanzas medias y también ejerce de profesor de didáctica de las ciencias experimentales en la Facultad de Ciencias de Educación de Santiago de Compostela. Ha ejercido como director de UNIES, como asesor técnico de educación ambiental de la Xunta de Galicia y como miembro del Observatorio Galego de Educación Ambiental. Ha publicado diversos artículos en revistas de pedagogía y didáctica y es coautor de libros de pedagogía escolar. También ha participado como ponente y miembro de comités organizadores de diferentes congresos nacionales e internacionales. Hoy está con nosotros para presentarnos el proyecto Climántica, que él mismo creó en 2006 en el marco de un convenio entre el Departamento Educativo y el Departamento Ambiental de la Xunta de Galicia. La ejecución de ese proyecto, como pilar educativo del Plan Gallego de Acción contra el Cambio Climático,
despertó el interés de la ONU, que lo recomendó en el 2010 para el uso docente, recibiendo 9 años más tarde el máximo patrocinio de la UNESCO. De su plataforma pedagógica derivan proyectos financiados por la Unión Europea como Climatlantic, EduCO2 Ocean y InEduCO2 y EduCinema Climate Tour Action. Damos la palabra a Francisco Sóñora, cuya contribución lleva por título precisamente Climántica, unha experiencia de educación para o cambio climático. Benvido. Muchas gracias por la presentación. Gracias en nombre del proyecto Climántica, en el mío propio, por tener esta oportunidad de estar en un foro tan interesante y motivador por nuestro proyecto, y como su título indica, voy a presentar aquí un proyecto de ya más de 15 años de desarrollo. Me voy a parar inicialmente en el texto de los 6 grandes objetivos de qué tiene Climántica. Un objetivo es desarrollar un modelo de educación ambiental centrado en las respuestas educativas al cambio climático a través de la colaboración entre científicos, escolares e investigadores para transferir la educación en cambio climático a las sociedades con un enfoque y una estructura transversal, y relacionando con el cambio climático los grandes retos ambientales actuales. Otro gran objetivo que tiene Climántica es crear materiales transversales que estén conducidos por el cambio climático y sus implicaciones para la ciudadanía y para la salud de los ecosistemas y también de las personas, dotando a esos materiales de una flexibilidad, de la flexibilidad que se necesita para que se implementen en diferentes sistemas educativos y países, y también para transferir el cambio climático a la ciudadanía a través de buenas prácticas. Su tercer gran objetivo, y ya dirigido directamente a los escolares, es formar a los escolares como agentes de comunicación y sensibilización de la ciudadanía mediante stands de ciencia en cambio climático que se desarrollan en espacios públicos en los que los estudiantes exponen el reto mediante prácticas y simulaciones que permiten la integración de la competencia científica, mejor dicho, casi desde la competencia científica en cambio climático, con las competencias de comunicación, la lingüística, la artística, las TIC vinculadas al audiovisual para la producción multimedia, y con las competencias también ciudadanas de la iniciativa emprendedora, la participación y los valores éticos. También centrado en los estudiantes, el cuarto objetivo es formar a escolares como colaboradores de grupos de investigación científica de referencia y financiados, para conseguir datos científicos relevantes para valorar los impactos del cambio climático sobre ecosistemas y servicios en distintos contextos territoriales, como es el caso, por ejemplo, de las implicaciones del cambio climático sobre los bivalvos de sedimento, o sobre las plantas del litoral, vinculadas además a estos espacios de gestión de bivalvos, con sus relaciones con la salud, y también para que actúen como observadores meteorológicos, como predictores meteorológicos de centros de predicción meteorológica, con el modelo que hemos desarrollado con Meteo Galicia en Galicia. También centrado en los estudiantes, tenemos como un quinto gran objetivo formar a los estudiantes para crear contenidos multimedia, cortometrajes y obras de teatro musicales, para atraer a la ciudadanía a certámenes de cortometrajes y obras de teatro que integren los contenidos relativos al cambio climático con sus implicaciones para la ciudadanía, equilibrando siempre en la producción la razón y la emoción y el rigor con el espíritu lúdico que se necesita para el trabajo de estos estudiantes. Y conseguir así, con su implicación, productos atractivos, divertidos, pero también formativos y sensibilizadores. Y ya yendo al último objetivo, no menos importante, en Climántica aspiramos a desarrollar respuestas educativas al cambio climático en red multisectorial internacional, que a través de candidaturas presentadas a convocatorias de libre concurrencia competitiva, donde para nosotros la principal referencia es Erasmus Plus, presentados por consorcios que están formados por universidades, por instituciones escolares y luego por instituciones diversas, pero donde nos centramos básicamente en las tecnologías, en los ayuntamientos, con una dimensión STEAM, ciencia, tecnología y sociedad, que integra todas las competencias clave, como ya he mencionado antes, desde la ciencia escolar, con un enfoque innovador, un enfoque práctico y un enfoque multimedia. Aprovechando unas infografías de línea de tiempo que desarrolló el colega del grupo SEPA Interea, en un artículo que hemos escrito que se ha publicado en agosto
no sé si julio o agosto de 2020, en la revista interuniversitaria de Pedagogía Social. Voy a hacer un recorrido rápido, porque el tiempo es breve y son 15 años, o más de 15 años, como dije antes, de trabajo, ¿no? A ver, ¿qué experiencias hemos presentado en el primer bienio de Climática, que es el 2006-2008? Pues nos hemos centrado en el cambio climático como reto conductor. Hemos generado un libro pues, de casi 200 páginas que ha integrado todo, que ha estructurado los ámbitos IPCC con una transferencia fácil al currículum, y hemos desarrollado pues, productos ya muy directos al público infanto-juvenil, como un cómic que está inspirado y desarrolla pues el contenido. También hemos ya hecho una transposición didáctica directa a los niveles de competencia curricular 14 y 16, con ese material para enseñanza secundaria que titulamos Clima e Cambio, en gallego, y que ha llegado a pues, muchos centros de Galicia, que ha tenido un desarrollo, como se ve abajo, con Meteo Galicia, donde más de 100 centros escolares han quedado como meteoescolas predictoras de Meteo Galicia en la formación de los escolares predictores con ese material didáctico. Y hemos desarrollado un portal y una televisión. Hemos también desarrollado un modelo de congresos de estudiantes productores de contenidos. Hemos empezado con una convocatoria de 300 alumnos, eso pues ha ido creciendo. Los alumnos que eran premiados con un premio donde los alumnos que destacaban en distintas competencias trabajaban conjuntamente durante una semana en desarrollar contenidos para hacer una expresión en el territorio del cambio climático. Ahí se ve un velero, pues los primeros campus gallegos que hemos hecho. Hemos llevado a los estudiantes también a ser divulgadores de la ciencia del cambio climático, como he dicho, en stands de ciencia del cambio climático, donde sacamos stands hacia los espacios públicos, donde está mucha ciudadanía. Ya cerrando ese bienio, pues hay que destacar la importancia que tuvo para nosotros la petición de evaluación por parte de la sede de la ONU de Ginebra, y ahí inició la ONU, nos ha propuesto con un formulario extenso responder a una serie de cuestiones. Después de presentar ese formulario, se invitó a la Xunta de Galicia a presentar una sede de la ONU de Estados Unidos, y esto ha sido pues, un desarrollo rápido de ese primer bienio. Luego hemos entrado en un trienio muy interesante, 2009-2012, que es de energía y cambio climático, la segunda gran etapa de Climática. Seguimos en la línea de cómics, ya nos abrimos a novelas, hemos desarrollado videojuegos, materiales didácticos diversos para primaria, y el proyecto entra en primaria, en ese trienio de energía y cambio climático. Hemos convocado el primer congreso, donde han asistido más de 1000 profesores, y desde esa etapa también destacaría la recomendación que nos ha hecho en su momento Ricardo Lagos, expresidente de Chile y aquella enviada especial de las Naciones Unidas. Terminado el proceso de evaluación, nos ha recomendado como modelo para el uso docente. Y sobre todo ha sido muy importante Climatlantic Interreg. Este proyecto pues, ha dotado de muchos recursos y posibilidades, entre las que destaca pues, la posibilidad de hacer un videojuego que ha tenido mucho uso y sigue teniendo, ¿no? Luego tenemos el material de agua y cambio climático, que también se corresponde a ese trienio. Hemos desarrollado una serie de exposiciones interactivas con cuestiones Moodle, desarrollo Moodle asociado a esos paneles, y formamos por primera vez profesores en todas las autonomías a través de una alianza bastante natural con la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Ese, digamos, lo hemos hecho a través de una plataforma de formación del profesorado, que ha, que ha recibido la acreditación del Ministerio de 100 horas de formación. Y de esta forma, pues, Climática se expandió por todas las autonomías de España, prácticamente, ¿no? En el siguiente bienio hemos hecho una alianza con Campus do Mar. Esa alianza con Campus do Mar, pues, con la misma metodología y la forma de trabajo de Climática, hemos dado un paso más en hacer consorcios de conocimiento. Y ha tenido como gran reto utilizar las tecnologías para formar profesores en Latinoamérica y formar profesores pues, en distintas comunidades de España, con formación sincrónica, semejante a la que se está haciendo aquí pues en el año 2013, que es la imagen que se está visualizando ahí. Este es un curso que hemos hecho en Portugal de ese proyecto. Entonces el proyecto se ha ido
internacionalizando, ¿no? En Oceántica ha sido muy importante esa alianza financiada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología en el proceso de internacionalización. Y nuestros campos han pasado a ser internacionales. Pues ahí ya se ve un campus donde está Argentina, está México, Portugal, bueno, ya hay una serie de países que quieren estar aquí. Los congresos ya no son presenciales, ya son virtuales, en una plataforma. Y nos lleva también a México. Profesores que han llegado aquí nos han invitado a ir hacia México. Allí hemos desarrollado un seminario con la UNAM y hemos ido articulando una red que ahora prácticamente tiene centros escolares en toda América Latina. Entonces, es un bienio en ese sentido de expansión, y a nivel de europeización, Erasmus Plus, este proyecto diseñado en ese momento de cierre de Oceántica, que es la transferencia a Europa de Oceántica, pues nos lleva a profundizar mucho en la ciencia escolar, en llevar a los escolares a ser investigadores, colaboradores de equipos de investigación de referencia. En este caso, investigando sobre un banco de marisqueo que genera pues, millones de euros en un pueblo de 14.000 habitantes. ¿Cuántos pueden ser? Pues depende de las campañas, puede llegar a ser 40 millones de euros en un pueblo de 14.000 habitantes. Se puede entender que es una actividad económica relevante, que tiene preocupado, obviamente, por cambio climático. Los estudiantes pasan al terreno a hacer estudios que tienen su relevancia y su interés. Entonces, abrimos una parte de ciencia escolar ya más potente, donde la escuela actúa de puente entre la ciencia y la sociedad, buscando pues, datos significativos, relevantes, interesantes, donde no hay músculo suficiente en los equipos de investigación para cubrir todos los territorios y todos los espacios relevantes como puedan ser estos espacios. Hay investigadores, hay conocimiento, pero no se logra llegar a todos ellos. Los estudiantes, colaborando de esta forma con los científicos, ganan en calidad de educación. Es decir, la escuela de secundaria, desde luego, consigue un fomento de vocaciones científicas, algo muy interesante en el mundo actual y de necesidad en Europa. Consiguen un aprendizaje de elevada calidad, con una elevada significatividad, motivación, y desarrollan ya aplicaciones web que van más allá de los diagramas de barras o diagramas sectoriales clásicos de la escuela. Ya podemos conseguir otro tipo de representaciones que son las que imperan en la ciencia actual. ¿Qué ganan los equipos científicos? Pues fomento de las vocaciones científicas, divulgación de sus metodologías, lo que es la transferencia tan necesaria y perentoria y demandada en la Unión Europea y en el mundo actual de la ciencia, y consiguen la obtención de una serie de datos pues, significativos y mantenidos en el tiempo con un elevado tamaño de muestra. Ese proyecto es reconocido en la evaluación que se hace en Bruselas de buenas prácticas, y queda pues, con el reconocimiento de buenas prácticas. Luego ahí aparece una bombilla que diseñó Antonio, que me parece muy inteligente, de decir, nos paramos a pensar. Es el momento de final de 2018 de pararse a pensar con SEPA Interea a dónde vamos, y podemos ir a muy lejos, y teníamos la vocación de ir a muy lejos. Entonces nos pusimos a pensar y nos vino una pandemia en el momento de pensar. Por tanto, la pandemia influyó en el pensamiento. Coincidiendo con eso, la Unión Europea sacó dos líneas prioritarias de innovación, una en tecnologías y otra en creatividad, porque entendió que había necesidades muy grandes en la juventud europea en esos dos ámbitos. Entonces, lo que hemos hecho es presentar candidaturas a las dos modalidades extraordinarias, y hemos quedado de número 1 en estos dos proyectos, que pasa a presentar así muy rápido como sugerencia y visión de futuro. Digamos, tiene mucho peso la demanda y el atrevimiento de Climática ya a finales de curso 2020, de decir tenemos que desconfinar el cambio climático. Entonces, es una imagen del proyecto y una acción de un manifiesto colectivo de nuestros estudiantes diciendo hasta aquí hemos llegado, ahora hay que desconfinar el cambio climático no puede desconfinarse. Y coincide en el tiempo también, estoy hablando ya de 2019, del informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, que nos dice que esto se nos va más allá ya de la economía, se nos va a la salud, ¿no? Entonces, si tenemos un problema de salud, nos vamos ya hacia el cambio global interpretado desde el marco del informe IPCC 2019, y vinculamos todo el cambio global con toda la problemática con la salud de las personas. Este es el proyecto, ahí aparece Galicia, el de tecnologías, que lo lidera
el Ayuntamiento de Outes. Hemos decidido que un ayuntamiento pequeño, por lo que significa de cohesión social y las debilidades que tienen las pequeñas poblaciones, al menos en Galicia, en temas tecnológicos, que era el líder a proponerle este proyecto. Digamos, el paquete de pedagogía y didáctica lo desarrollamos desde SEPA Interea, ya tenemos el portal, el proyecto pues está en marcha y ya tenemos pues experiencias piloto. ¿A dónde nos vamos con este proyecto? Pues nos vamos a que con una serie de cámaras y de sistemas de integración de imágenes, los estudiantes puedan interaccionar y tener una recogida de datos inmediato en el campo, recibir con fotografías información de lo que tienen, poder tener clases sincrónicas y asincrónicas de calidad y desarrollar todas esas plataformas tecnológicas. Vinculamos la salud a través de una planta que tiene muchas virtudes, que es la zoostera, que está en peligro como todas estas plantas del litoral. Aquí en la península tenemos la zoostera por un lado y por otro lado tenemos el género Posidonia, que están en peligro. Metemos a las plantas en interrelación con los bivalvos porque realmente están en interrelación en cuanto a que aumenta la productividad y también en que el marisqueo castiga a esas comunidades de plantas. Nuestro planteamiento de ciencia escolar siempre es lo mismo. Lo que aparece a la izquierda es la investigación en bivalvos, lo que aparece a la derecha es la investigación en zoostera, pero al final es la misma metodología. Se trata de llevar a los alumnos con métodos, digamos, de trabajo de la ciencia, organizado con el trabajo de la ciencia, como llegan los equipos científicos al terreno, en lo que puedan llegar los estudiantes, recopilar datos, procesar esos datos con plataformas tecnológicas, generar representaciones RScript y sobre eso hacer puestas en común en clase, grabar la argumentación y analizar la argumentación buscando pautas de argumentación. Bueno, estas son las representaciones, hemos pasado de unas representaciones clásicas de barras pues a RScript. ¿Por qué las praderas marinas como servicios ecosistémicos? Porque son un sumidero muy importante de carbono en la lucha contra la acidificación oceánica en cuanto a cambio climático. Es decir, que son mitigadoras de cambio climático, porque son hábitats para muchas especies purificadoras y especies también actúan como filtro pues, de metales pesados o de contaminantes distintos. Y son el hábitat de cría de muchas especies muy importantes, un 25% de las pesquerías, de los propios bivalvos. Entonces, en el abastecimiento de esos sistemas está la clave de su selección. Y aquí ya se están viendo datos así como muy intuitivos de cómo los espacios que han sido muy castigados, arrancando la zoostera, pues tienen muy poca diversidad. Las que están rotos en espacios pequeños tienen más diversidad y donde hay más diversidad son en los que están completos. Esta es otra representación gráfica de cómo los estudiantes evidencian esto. Aquí se ve el planteamiento de todo el desarrollo de la argumentación con la categorización y los esquemas de Toulmin, bueno, que es un poco complejo y ambicioso para el marco el que estoy presentando aquí, pero quiero decir que esta es nuestra línea de investigación para llegar a una serie de pautas de argumentación y conclusiones. Bueno, los socios somos socios, como se puede intuir, de distintos sectores, los necesarios para desarrollar esto. Lo lidera, como he dicho, el Ayuntamiento de Outes. Está la Universidad de Santiago con un papel muy relevante, el grupo SEPA Interea, porque se encarga del paquete de pedagogía y didáctica, como he dicho, la Fundación Pública, bueno, la CESGA, Centro de Supercomputación de Galicia, la Universidad de Aveiro en Portugal, el Agrupamiento de Escolas de Portugal, el Liceo 26 de Polonia y la Universidad de IASI de Rumanía. Estos socios, ¿por qué? Porque son identificados como estratégicos para poder desarrollar este tipo de proyectos. ¿Qué tipo de productos generamos? En la plataforma de clases presenciales y distancias, sincrónicas y asincrónicas, con un aula virtual con recursos Moodle y de distinto tipo. Una batería de recursos e-learning, por tanto, vinculado. Un itinerario formativo con guía metodológica para el profesorado, que se coordina desde la USC, un programa formativo de campus de alumnos y profesores en seminario trabajando con los alumnos, que lo coordina el Agrupamiento de Escolas de Aveiro, y recursos didácticos para la transferencia científica a la sociedad, que es ya el líder también quien lo coordina. Tenemos dos actividades de movilidad, una en el delta de Danubio, que se va a coordinar desde la Universidad de Rumanía, y ese campus de que he hablado antes de investigación y comunicación de los alumnos, coordinado por el Agrupamiento de Escolas. Este es el cronograma de desarrollo. Ahí pueden ver arriba en azul los productos, 5 productos de los que he hablado, abajo de las dos modalidades ya ubicadas en el tiempo.
a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues sistemas de cámara de laboratorio, para que no se me quede nada de campo, para captar en detalle experiencias, montaje automatizado de imágenes de diferentes cámaras, distintos ángulos, geolocalización e identificación de especies, con fotografías móviles, carga de datos in situ con aplicaciones para dispositivos móviles, generación de imágenes 3D a destacar detalles de identificación, materiales didácticos interactivos de aula. Nos vamos al otro proyecto, que lo lidera la Universidad de Santiago, este grupo de investigación, también colocado de número 1 de las, bueno, estaba hablando de casi 1000 candidaturas en el sumatorio de los dos proyectos, y ahí, pues, ubicado igual, con su portal. Aquí los socios es como más simétrico, pero también es un proyecto que necesita menos diversidad de sectores. Como ven, son 3 universidades y 3 escuelas. Y lo que hacemos es un ebook metodológico sobre el lenguaje del cine, un ebook metodológico sobre cine musical, una película escolar de cine musical, una unidad didáctica para sacar partido a esa película, un diseño de prácticas de laboratorio con modelos infográficos para salir a los stands a la calle. Las actividades de movilidad, la alfabetización cinematográfica con la Universidad de Bolonia, el aula de creatividad e innovación en Lisboa y el campus de ciencia ciudadana en Canarias, donde están nuestros socios escolares. De nuevo, el planteamiento de cronograma de proyecto. Este es, digamos, el planteamiento de teatro escolar, donde todas las artes escénicas y artes plásticas, pues se integran en una obra para sensibilizar a la ciudadanía. Los stands, ya antes lo he mencionado, la producción de cortometrajes y ya hemos hecho el primer certamen internacional de cortometrajes cuyo jurado ha presidido el catedrático José Antonio Caride. Y pues hasta aquí lo que le quería contar y muchas gracias de nuevo por la atención. Muy bien. Muy bien, gracias, Francisco. Interesante propuesta que seguro que despertará las intervenciones del público. Pasamos ahora a una presentación que revierte particular mérito. Os presento a Sara Bakisi, una chica portuguesa de 15 años que nos demuestra con toda claridad que en buena medida la lucha contra el cambio climático es joven y es mujer. Lógicamente se trata de una estudiante de secundaria, en concreto de la Escola Secundaria Infanta Dona María de Coimbra. Es miembro del movimiento Fridays for Future Portugal, Greve Climática Estudantil. Greve en portugués es huelga, folga climática estudiantil. Desde 2020. El pasado junio, otros miembros de la Greve Climática Estudiantil de Portugal la animaron para realizar trabajo voluntario en la ASPEA y así colaboró en el evento Life in Basacua y realizó la cobertura mediática de unas jornadas pedagógicas, actividad en la que traba contacto con la Agencia Joven de Noticias, Youth Press Agency de Portugal, a la que posteriormente se incorpora. Me cuenta que participar en la agencia y ser voluntaria en eventos organizados por la ASPEA ha sido increíble. Dice ella, acabo sempre por aprender imenso tanto a facer cobertura de unha actividade e pesquisa para un artigo como con as persoas. Hoy precisamente nos presenta a experiencia da Agencia Joven de Noticias. Bienvenida, Sara. Cando gostes. Muito obrigada. O meu currículo não é tão impressionante como o das outras pessoas, mas talvez um dia. Eu estou aqui em representação da Agência Jovem Notícias de Portugal. A Agência Jovem Notícias Internacional, Youth Press Agency, foi criada em 2005 no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, sendo hoje constituída por 5 grupos de Brasil, Portugal, Itália, Argentina e Colômbia, e se comunica em 4 idiomas, em inglês, espanhol, italiano e português. A Agência Jovem Notícias acredita no potencial do jornalismo eurocomunicativo independente como forma de consciencialização e consequente transformação social e defesa de direitos humanos.
A equipa é constituída por jovens, como eu, interessados em questões ambientais e de defesa de direitos humanos, e que tenham vontade, sentido de aventura e de espírito crítico e de ativismo, e que estejam disponíveis e com vontade de participar na agência permanentemente. Devo salientar que a agência não tem opinião concreta sobre nenhum tema, é apenas uma ferramenta, um espaço em que jovens possam expressar a sua opinião sobre temas e tentar mudar o mundo espalhando o seu conhecimento. Como foi dito, eu juntei-me à agência este ano, após colaborar com a greve climática e com a agência para fazer cobertura das jornadas pedagógicas da ASPIA. Contudo, só me juntei um bocado mais tarde, após fazer voluntariado no evento do projeto Life in Vaz Aqua e falar com o Joaquim Ramos Pinto, presidente da ASPIA, que me explicou melhor o que era a agência, o que me fez realmente querer juntar. A agência cá em Portugal foi desenvolvida e é coordenada pela ASPIA. Contudo, só se tornou um grupo fixo em 2020. Antes havia pessoas que iam a eventos diferentes da ASPIA e faziam a cobertura, mas não era nenhum grupo concreto, que agora temos. Temos aqui exemplos da agência a fazer cobertura das jornadas da ASPIA, neste caso 2006. Para além de fazer cobertura da ASPIA, mesmo antes de nos tornarmos um grupo fixo, fazíamos cobertura de eventos até fora do país, como é o caso deste que está aqui projetado, em que 4 jovens portuguesas foram à Finlândia apresentar um projeto de empreendedorismo ambiental e ganharam o prémio do melhor produto. Para além desse evento, a agência tem feito cobertura da COP, desde quase que foi formada, no caso, a agência internacional. Neste momento, aliás, temos um grupo de jovens na COP26 a fazer também a cobertura. E para além disso, para além de fazermos a cobertura de eventos, também organizamos formações sobre temas ambientais, advocacia lobby, comunicação, e esperamos expandir esses temas. Para além de estarmos agora presentes na COP este ano, há um grupo de representantes da agência neste momento em Cabo Verde, que está não só lá a representar a agência, mas também a fazer cobertura do evento. Podem encontrar mais informações sobre a agência no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, onde postamos posts informativos, quizzes, entrevistas e informação sobre os locais onde vamos fazer cobertura, sobre os eventos. E no site da agência, onde também nos podem contactar, saber como fazer parte, ter as vossas dúvidas esclarecidas e ver os artigos que publicamos. Bem, muito obrigada. Eu espero não ter falado rápido demais. Eu estou a tentar um bocadinho abrandar, mas muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Sara, muy amable. Después seguro que podremos profundizar en algunas cuestiones de su intervención. Nuestro último ponente en esta mesa es mi compañero de organización del Congreso y de anteriores batallas, Miguel Pardellas. Miguel es licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Educación con una tesis sobre transición ecológica. La relación entre educación ambiental, participación social y movimientos sociales centra en la mayor parte de su actividad investigadora. Además, pone especial empeño en la búsqueda de estrategias comunitarias de mitigación y adaptación al cambio climático. Entre otros desempeños anteriores,
Miguel Pardellas ha ejercido durante una década aproximadamente como responsable de proyectos de la Sociedad Galega de Educación Ambiental y ha participado y participa en diversas redes a nivel gallego, estatal e internacional en relación a la educación ambiental, la participación ciudadana, el ecologismo social o el cambio climático. En la actualidad, su actividad profesional se reparte entre el Grupo de Investigación SEPA Interea, Pedagogía Social e Educación Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela, en el que participa como colaborador externo vinculado a ciertos proyectos como Resclima, y en la cooperativa sin ánimo de lucro Feitoría Verde, desde donde hace unos años puso en marcha y sigue todavía coordinando un proyecto, una iniciativa de la que hoy nos viene a hablar, en una intervención que lleva por título precisamente Educación Social para o Cambio Climático, o proxecto Descarboniza, que non é pouco. Miguel, como sempre, un placer. Moitas grazas, Fran. Moitas grazas por esta presentación. A verdade é que está moi ben. Bueno, vou a contarvos este proxecto que puxemos en marcha fai uns cantos anos, e que vou a dividir un pouco a presentación en dúas partes, unha para contarvos basicamente en que consiste o proxecto e outra en donde, aproveitando estes 4 días de congreso que tivemos, pois fun tentando identificar algunhas das claves que se expuxeron aquí por distintas persoas e tamén nas medios de comunicacións e que, de algún xeito, directa ou indirectamente, teñen que ver coas claves deste proxecto tamén. Comezar contándovos en que consiste. Este é un proxecto que ten como obxectivo prioritario o de organizar e acompañar grupos de persoas que estean dispostas a descarbonizar os seus estilos de vida, reducindo así as súas emisións de gases de efecto invernadoiro, e, digamos que os seus piares son os que tedes aquí. Trátase dun proxecto dirixido a públicos adultos, trátase dun proxecto centrado na realidade cotiá das persoas que participan, é dicir, falamos fundamentalmente do que lles acontece no seu día a día. É un proxecto que aposta pola transformación comunitaria, é dicir, a pequena escala e traballando con esa escala física e humana da comunidade, é dicir, da contorna inmediata, que ademais contempla, nisto parareime despois un pouquiño máis, contempla de forma moi evidente e dándolle moito peso a dimensión emocional da crise climática, e por último, que incide na acción, e non tanto na alfabetización climática. Estas cuestións, despois falarei especificamente delas, estas cuestións responden á propia orixe do proxecto, posto que trátase dun proxecto que nace do proxecto Resclima, deseñado e desenvolvido tamén no marco do Grupo SEPA, e que precisamente recolle as suxestións e recomendacións das distintas investigacións desenvolvidas en Resclima para construir esta proposta metodolóxica. De feito, a proposta metodolóxica que está dentro de Descarboniza consiste nunha secuencia de intervención. Este é un aspecto importante, non se trata de intervencións puntuais, sino que estamos falando de entre 8 e 16 sesións de traballo co mesmo grupo, en donde se busca reproducir unha conversa informal coas persoas participantes. Xa o dixen antes, pero trátase de xuntar a un grupo de persoas de entre 6 e 15 aproximadamente, adultas, como decía antes. Os nosos usuarios e usuarias son fundamentalmente mulleres maiores de 65 anos, despois falarei tamén disto, e coas que tentamos desenvolver unha conversa en donde poñemos especial énfase na acción colectiva. De feito, un dos obxectivos do proxecto é que no remate da secuencia de intervención o grupo sexa quen de desenvolver unha acción colectiva na súa comunidade relacionada co cambio climático. Digamos que a andaina do proxecto comeza no curso 2015-2016 coa parte de deseño metodolóxico e nos primeiros materiais que comezamos a elaborar no seu momento, e dende entón pois fomos probando, primeiro en Santiago de Compostela, despois puidemos incluso facer tamén desenvolver o proxecto en Donosti. A chegada da COVID afectounos moito no que iba a ser
a expansión a outros concellos e outras zonas e, obrigounos a reformular moitos dos contidos tamén, pero sobre todo a nivel metodolóxico, pois buscar unha adaptación a formatos telemáticos, non? Para quen queira ter un pouco máis de información, tedes aí a páxina web aloxada dentro da páxina web de Resclima e tamén a páxina do Facebook en donde podedes ir facendo repaso de todas as accións que se veñen desenvolvendo dende a súa posta en marcha. Dito isto, como vos avanzaba, ahora tentarei ir enlazando algunhas das claves do proxecto, algúns dos acontecementos, algunhas das cousiñas que foron aparecendo nestes anos con cousas que se falaron estes días no Congreso. E para min unha das primeiras claves, quizáis non evidenciada moito no Congreso, pero que para min é importante, é o feito de que é un proxecto que nace de investigación, é dicir, é vontade de transformar investigación en investigación aplicada, en desenvolver a partir dos resultados de proxectos de investigación unha intervención educativa concreta cunha metodoloxía propia como é o proxecto Descarboniza, que non é pouco. Básicamente, o que fixemos foi recoller, como vos decía antes, os resultados de Resclima, de análise da percepción do cambio climático e a análise das prácticas educativas para tentar levar o que é un problema abstracto, lonxano e neutro como é o cambio climático a un problema concreto, cotiá e emocional. Así mesmo, o que son fundamentalmente na análise de prácticas educativas, é dicir, o que se está a desenvolver, e isto sigue acontecendo agora mesmo, é dicir, as últimas publicacións sobre a situación do campo da educación ambiental no Estado español, fundamentalmente a obra coordinada por Javier Benallas e Carmelo Marcén sobre os 20 anos da educación ambiental dende o libro blanco e a recente aprobación do Plan de Educación Ambiental para a Sustentabilidade do Ministerio de Transición Ecolóxica, o que veñen a dicirnos é que a meirande parte dos proxectos de intervención siguen estando centrados en prácticas individuais, dirixidos a públicos escolares e, ademais, que son intervencións puntuais, charlas, oradoiros, que non saen de aí. Frente a isto, o que tentamos é desenvolver un proxecto onde se puxera énfase nas prácticas colectivas, centrado en públicos adultos e que apostara por unha secuencia de intervención. Por outra parte, falouse nestes días, comentaba Teresa, comentouse despois tamén, comentaron tamén Edgar, Mimi Xato e compañía, sobre a importancia das emocións. Hai unha cousa que cada vez reflexan máis as investigacións sobre a percepción do cambio climático e é que as intervencións educativas centradas na alfabetización climática estánse a revelar pouco efectivas para que a cidadanía pase a acción. E cada vez máis están tendo unha maior relevancia as identidades, as emocións, a ética e as formas culturais. A bibliografía que fai fincapé nestes aspectos é abrumadora nestes momentos. Que foi o que fixemos nós? Pois apoiarnos nalgo como era a memoria colectiva dos grupos de persoas cos que traballábamos. Unha memoria que chamamos de baixo consumo, posto que era a memoria dunha xuventude, dunha mocidade de persoas maiores, en donde pois, o seu consumo enerxético, o seu consumo en xeral, era moitísimo menor. E apoiámonos nestas prácticas non só para identificar que era o que supoñía menos emisións, sino para relacionar o problema abstracto do cambio climático con un aspecto emocional, que era a súa memoria, os seus recordos, as persoas que estaban nese pasado e que de alguma maneira vinculábamos co cambio climático. E hai, ademais, outra cuestión relacionada co aspecto emocional e que ten que ver coa complicidade que se establece entre os educadores e educadoras que desenvolven a secuencia de intervención precisamente porque hai unha secuencia de intervención, porque ao final non estamos solamente ali unha hora, sino que estamos durante varios días, acabamos conseguindo unha confianza suficiente como para que nos conten os seus recordos e que podamos facer ese traballo de relacionalos co cambio climático. Por outra parte, é un proxecto que aposta polo cambio cultural. Hoxe mesmo, Ferran falaba desta cuestión, de ese cambio de paradigma, de ese cambio de cosmovisión, que tamén foi apuntado por outras das persoas que interviñeron no Congreso, e que, digamos que este cambio cultural parte de que tentamos construir un relato distinto a partir
do relato das persoas que están ali, é dicir, unha construción colectiva do relato. Isto xa de por sí é un cambio cultural en donde a construción do relato da nosa sociedade é unidireccional e homoxéneo. Aquí o que buscamos é precisamente o contrario, que sexa un relato construído colectivamente. E que, ademais, é un relato que busca a identificación e o rescate, como decía antes, de prácticas de baixo consumo, non? O que non deixa de ser contracultural dende o punto de vista do paradigma do crecemento e o paradigma do crecemento continuo. Pero, ademais, apareceron dúas cousas moi interesantes, non? Unha é que o traballo con estas persoas, como vos decía antes, case todas mulleres maiores de 65 anos, nos truxo unha lectura crítica tamén e a nostálxica do pasado. É dicir, identificabas, isto non era unha lectura romántica do que como eran as cousas no pasado, sino que aparecían tamén unha lectura moi crítica, sobre todo, ao respecto do papel das mulleres neses cuidados do fogar, e mesmo da comunidade, e da carga que supoñía e que supón aínda na actualidade. En resumidas contas, nese cambio cultural o que estamos aí intentando construir un presente futuro, non? Que podemos aproveitar do pasado, non? Con aqueles elementos que podemos aproveitar do pasado. Outros aspectos no que se puso énfase estes días que se falou en varias ocasións, non? A necesidade de acción colectiva, de acción comunitaria. Isto foi outros aspectos fundamentais do proxecto dende o primeiro momento. Non obstante, o traballo grupal xa exixía un traballo de escoitar e aprender das persoas coas que compartíamos ese espazo. Como decía antes, o traballo a nivel comunitario obrigaba a que esta comunidade fora unha escala asumible para as intervencións, unha escala humana e física asumible para as participantes, e, ademais, en donde buscábamos reactivar estes coidados que foran máis alá desas accións individuais do fogar e se transformarán en coidados comunitarios, non? Para, de aí, non? Pasar a lógica de pasar do fogar á comunidade ao planeta, non? Poñéndonos así un pouco nesa regla de tres. Toda esta lógica levábanos tamén á recuperación de espazos de encontro, e aí tedes, de feito, unha das intervencións que máis ilusión sempre me fai contar, e que foi que un dos grupos cos que traballamos no Concello de Santiago de Compostela decidiu, como acción, recuperar o lavadoiro, o lavadoiro que tiñan na aldea, non? E querían recuperar ese lavadoiro, e a nos parece-nos maravilloso que relacionaran o lavadoiro co cambio climático, porque para elas o lavadoiro era o seu punto de encontro, era o elemento central da cohesión da súa comunidade, e, polo tanto, consideraron que a acción fronte ao cambio climático tiña que ser recuperar ese lavadoiro que, ademais, celebrámolo, aí vedes aquí atrás vese o mural que se colocou, e celebrámolo pois, tamén cunha pequena merendola para colocalo. E vou rematando, e como vichedes hoxe con Ferran, gustoume moito o que dixo Teresa sobre a necesidade de explorar, a necesidade de buscar novas cousas, non? E atrevernos a atreverse, non? E para min esta exploración, este sentimento de explorador, creo que de alguna forma ten que estar en calquera investigación e acción participativa como este proxecto, non? O de probar, ver que o que pasa e avaliar que funcionou e que non funcionou, non? E neste tránsito, non? Apareceron pois moitas sinerxias imprevistas, non? Aquí tedes unha foto, por exemplo, de unha comparsa do Entroido en Santiago que decidiu, posto que había persoas desa comparsa que estaban participando no proxecto, decidiu convertir a súa comparsa nunha comparsa de descarboniza o medio mariño, non? E entón o proceso de construción dos disfraces, que era todo con material de refugallo, convertiuse nun proceso no que falar sobre cambio climático mentres facían os disfraces, non? Iso foi algo que non contemplábamos nin sequera nos mellores sonos e que pasou, non? Sin máis. E outra cousa maravillosa que pasou foi que un día ocorreusenos contactar coa compañía de teatro Chévere para facer un evento climático, un espectáculo, e de repente pois se subiron ao carro e agora mesmo están movendo, como puidechedes, os que puidechedes disfrutar desta obra das Fillas Bravas e o mito de Casandra, que se representou a semana pasada, os xoves, aquí en Lugo, e que sigue movéndose polo país adiante, e que relaciona estes tres personaxes, as Fillas Bravas, co cambio climático a través de algúns mitos gregos, non? Isto que pode sonar así moi marciano,
pois encaixa, sorprendentemente, e é unha obra maravillosa. E, por último, comentar o que sigue sendo a evolución do propio proxecto. Este proxecto que nace con este título de Descarboniza que non é pouco, agora está mutando xa a un proxecto que leva por nome do desequilibrio a descarbonización, en donde a nosa cooperativa, Feitoría Verde, está introducindo non solamente a parte climática, sino buscar dar un pasiño máis, buscando intervencións interxeneracionais, é dicir, traballamos en paralelo con grupos de maiores e grupos de mocidade, en donde co grupo de maiores poñemos en práctica a metodoloxía de Descarboniza e cos grupos de mocidade poñemos en práctica unha metodoloxía que leva por nome Desequilibristas, que está baseada en unha metodoloxía de intervención socioafectiva e que busca que, en determinado momento, ambos os dous grupos se xunten e sexan quen de desenvolver unha acción na súa comunidade, outra vez, fronte ao cambio climático. Estamos desenvolvendo neste curso nos concellos de Santiago, Padrón e Teo e, bueno, pois xa vos contaremos como vai a cousa. Por último, comentar unha cousa que para nós está a ser tamén e que está moi relacionado co tema do teatro e con este proxecto de desequilibrio e descarbonización, que ten que ver coa necesidade de construir novas narrativas, é dicir, coa necesidade de implicar a cidadanía en non pensar só en un futuro apocalíptico ou en un futuro hipertecnolóxico e comezar a atrevernos a pensar noutros futuros posibles, non? Que era tamén outra das cousas que apuntaba Teresa o outro día. E remato traendo o Titanic aquí outra vez, isto non estaba pensado, eu xa tiña esta diapositiva colocada antes de falar hoxe con Ferran, pero que me ven ao pelo para rematar a presentación e para enlazala tamén co comentario que fixo Pablo e coa contestación que deu Ferran. E é que este é un interrogante que tivemos durante algún tempo no proxecto sobre se trataba dun proxecto pesimista ou optimista, posto que partimos de que hai que actuar xa frente á emerxencia climática. O obxectivo, como decía antes, non é a alfabetización, sino que os participantes pasen á acción. Non me importa que sepan máis ou menos sobre o cambio climático como fenómeno físico-químico, pero sí que entendan que isto está en chamas e hai que reaccionar. E o obxectivo que decía aí é o de buscar facer máis resilientes as comunidades. Como decía antes Ferran, que máis persoas teñan acceso aos botes salvavidas. E aquí vou engadir unha última cousa que tamén comentamos nos grupos e que igual cos botes salvavidas que hai agora mesmo non é dabondo. Antes Ferran apuntaba que el cree que estamos nun momento en donde aínda é posible salvar a todas as persoas que van no barco. Eu creo que cos botes salvavidas que hai actualmente igual non dá. De feito, demostrouse que no Titanic non había botes salvavidas para todos os viaxeiros e viaxeiras. E aquí recupero unha cita de José Luis San Pedro, que precisamente tamén apoiándose na metáfora do Titanic, el o que decía era que non hai botes salvavidas para todos, para todas, igual o que temos que pensar é en organizarnos para ir aos camarotes de primeira clase, arrancar a madeira que é ali e construir novos botes salvavidas. Bueno, non sei se en estes termos, pero, dende logo, creo que é necesario construir estes novos botes. Non sei de onde sacaremos a madeira, pero o proxecto intenta ir un pouco por esa liña. E nada máis. Moitas grazas. Gracias, Miguel. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que el tiempo se nos ha echado encima, a pesar de que agradezco la concisión de los 5 invitados e invitadas. Bueno, habéis visto que son 5 experiencias estimulantes de educación ecosocial que contribuyen a crear cultura de la sostenibilidad y apuestan por ir transitando cara a ese futuro descarbonizado que necesitamos, porque el barco se está yendo a pique, en esta acertada metáfora que nos trae Miguel. Bueno, es el turno del público. Me comenta mi compañero que no tenemos por el momento intervenciones en los chats. Abrimos, por supuesto, la posibilidad de que cualquier miembro del público pueda tomar la palabra. Si alguien quiere romper el hielo, sí, muy bien. Tenemos ahí micrófono.
Muchas gracias. Si haces el favor, concretas tu pregunta al invitado o invitada al que la diriges. Gracias. Sí. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Luiz Cláudio. Venho do Brasil porque vim apresentar uma comunicação sobre a experiência da educação do campo, que eu sou coordenador, e estou concluindo o doutorado aqui na Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Santiago de Compostela. Bem, eu tenho uma reflexão, uma pergunta, né? Nesse momento que a maioria dos jovens são tão voltados para as redes sociais, vivendo uma realidade paralela, eu queria fazer uma pergunta para a Sara, né? Na verdade, são duas perguntas muito simples. Nesse contexto, o que te motivou a participar desse projeto e também se você tem já uma expectativa de uma carreira nessa área? Isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Sí, ahí, directamente. Creo que está acceso. Está? Sí, achega o micro a ti. Sí. Obrigada. Bem, o que me motivou a participar neste projeto foi que, quando está a falar de projeto, está a falar do seminário, não é? Ou da agência? Da agência. Bem, eu juntei-me à greve em 2020, foi pela mesma razão que eu me juntei à agência, porque eu, todos os dias, quer pelas redes sociais, quer por notícias, quer pela minha família, ou o que quer que seja, eu era bombardeada com informação que dizia basicamente que o nosso planeta está a arder. E eu senti que eu precisava de fazer alguma coisa. A forma como eu encontrei foi, inicialmente, juntar-me à greve, que é o que eu ainda faço, e vi agora que podia fazer isto também de outra forma através da agência Jovem Notícias, que, como disse, tem como objetivo utilizar o jornalismo heterocomunicativo independente para conseguir mudança social e consciencialização. É basicamente a minha forma, neste momento, de ajudar no que eu posso para combater esta crise. Muito bem. Obrigado. E havia outra pergunta, peço desculpa, esqueci-me. As tuas perspectivas. As minhas perspectivas. Isso está complicado. Eu, neste momento, pronto, ainda estou no secundário, estou a estudar ciências como geometria descritiva e fisicoquímica. Eu sei que eu quero para a minha vida continuar esta luta, luta por justiça climática, não luta ambientalista por si, mas realmente por uma transição justa em que ninguém fique para trás, ou pelo menos o mínimo número de pessoas fique para trás. Mas ainda não sei bem o que é que eu vou fazer. Obrigada. Ainda há tempo. Muito bem, muito obrigado. Sí, temos ali unha palabra. Germán. Primero quería agradecer a todos los ponentes por sus experiencias tan interesantes, sobre todo por esa conexión que tienen todos con la vida directa de las personas. Quería plantear dos cosas. La primera era para el profesor Antonio Rigueira, que me gustaría que amplíe un poquito más de información en relación a lo que, bueno, al proyecto que ha planteado, en sentido de, por ejemplo, se ha contemplado, por ejemplo, el concepto de, no voy a decir soberanía alimentaria, pero de ver, por ejemplo, no sé, dentro de estos proyectos de recuperación de entornos, plantar, por ejemplo, árboles frutales, o una mayor recuperación de espacios no impactados, como comentó usted, los matorrales, por ejemplo, aquel matorral que conservaron. Luego también quería preguntarles, en la foto que presentó, ¿los edificios tienen terrazas, por ejemplo, o no tienen terrazas? Que creo que hoy con la COVID, con el problema de la pandemia, también este hecho de contar con espacios abiertos implica otro
otra calidad de vida, pero sobre todo también es una oportunidad para prácticas de sostenibilidad, ¿no? Como por ejemplo tener huertos urbanos, huertos en casa, ¿no? Luego también quería preguntarle si estos edificios son autosustentables energéticamente. Y luego, para todos los ponentes, quería preguntar, de todas sus experiencias, me gustaría que comenten un poquito en el impacto social que ha tenido estos proyectos. Es decir, realmente de las evaluaciones que han hecho ustedes, ¿qué destacarían como impacto social, como un logro destacado de estos proyectos en ese servicio o en esa revolución o comunitaria, por así decirlo? Gracias. Gracias, Germán. Bueno, pues se contempla, en lo que es el barrio multiecológico, se contempla una tendencia a la autosostenibilidad alimentaria en lo vegetal, ¿no? A través de esos huertos urbanos, a través de en suelo, en fachada, cultivos en terrazas, sí llevan terrazas los edificios, y también plantaciones de frutales, preferentemente variedades autóctonas de frutales, y de pequeños frutos, ¿no? Como el arándano, frambuesa, grosella, mora, frutos de ese tipo, ¿no? También en el arboreto hay una zona de plantas medicinales y aromáticas, buscando también, bueno, un poco la proyección de la aromaterapia y el uso de remedios naturales, ¿no? En dolencias sencillas, ¿no? Y te respondí a lo de los frutales, a lo de las terrazas, y la última, el balance energético. Bueno, se prevé que sea autosuficiente en un 90%. En canto á avaliación da iniciativa... ¿Variación? A avaliación da iniciativa, bueno, que ainda está en marcha, ¿no? Bueno, es un proyecto que está en marcha, comenzó en el año 2016, estaba previsto que finalizara en el año 2020 y se prorrogó hasta finales del año 2022. Está en marcha, pero estamos teniendo también muchas actividades, muchas acciones de difusión, por ejemplo en colegios, visitas de campo. Precisamente este verano pues hubo visitas, el ayuntamiento pues organizó visitas guiadas, ¿no? a las distintas acciones del proyecto, y bueno, yo creo que hay 50-50, ¿no? Una aceptación, y por otra parte pues también hay ciudadanos que lo ven como algo un poco utópico, ¿no? Pero, en fin, así empiezan muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que el cambio climático está ahí, que o nos adaptamos o no sabemos qué puede pasar. Y un poco la idea es que las acciones de este proyecto, y concretamente la que seguramente es más significativa, ¿no? Desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? Y de la sociedad, que es el barrio multiecológico, pues la idea es que va a tener una aceptación, el ayuntamiento pues va a promocionar esas viviendas, el 40%, como os comentaba, van a ser viviendas públicas, y la idea es que eso sea como el germen, sea el comienzo, ¿no? Y que luego ese barrio pues se multiplique en otras zonas de la ciudad y que incluso sirva de espejo para otras ciudades, ¿no? Muy bien. Gracias, Antonio. Por motivos de tiempo no puede desarrollarlo más, pero el barrio incluye un catálogo de soluciones de bioconstrucción que puede servir de modelo para ciudades de tamaño medio a nivel europeo. Muy bien, vamos a continuar con el resto de invitados e invitadas respondiendo a la pregunta de Germán sobre qué evaluación realizáis de vuestros respectivos proyectos, solicitándoos encarecidamente mucha concreción porque ya estamos fuera de hora. Gracias. Francisco, ¿empiezas tú? Sí. Sí.
Sí, gracias. Aquí el micro, por favor. Sí. Son varias cosas así que tengo así apuntadas rápido, pero un impacto que creo que es relevante es la posibilidad de llegar a la ciencia, a la ciudadanía con alumnos que aproximan su realidad y la investigación que están haciendo sobre lo que están haciendo allí los sectores productivos, el sector del marisqueo, y la necesidad que tiene ese sector de marisqueo de ser pues cuidadoso con la zostera. Al mismo tiempo hacemos que en stands de ese tipo con mariscadores, los mariscadores puedan contar a los alumnos cómo es la actividad, su visión de la sostenibilidad, las prácticas, las buenas prácticas que se han ejercido, y se pueda poner en debate prácticas que es necesario rehacer o reformular. Entonces, en ese sentido, creo que hay un impacto importante. Yo creo que, Germán, también hay un impacto importante en las posibilidades de colaborar la ciencia y la escuela. Me parece que nuestro sistema educativo necesita de esos caminos, ¿no? Entonces, creo que hemos trazado caminos de ese tipo. Y abiertos ya a otros sectores, es decir, estos proyectos multisectoriales de los que he hablado, el modelo metodológico de generarlo está siendo pues positivo ya en el sentido de las concurrencias en las que estamos viendo, ¿no? Que en esa línea escuela, en ese puente escuela-universidad, ¿no? Investigación-escuela, si quieres, vamos incorporando pilares interesantes como son las tecnologías, o pilares interesantes como es la divulgación científica, o pilares interesantes como son las artes, haciendo más fuerte a la escuela desde la universidad. Entonces, yo esto me parece interesante, y sobre esto te diría que el modelo STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, gana con el arte y la incorporación que estamos haciendo con los cortometrajes y con los musicales en los que integramos el arte escénica, la danza, la música, el teatro, la proyección de imágenes, la construcción de volúmenes con materiales reciclados, y la integración toda esta artística para la comunicación científica. Como modelo metodológico, el impacto apunta a favorable, o probablemente muy favorable e interesante en este momento, ¿no? En esa línea yo... breve, Francisco. ¿Sí? Sí, breve. Pues ya cierro, entonces. Yo creo que he dejado los pilares más importantes apuntados. Sara, ¿quieres intervenir o pasamos? Damos paso. Sí. Olá, portanto, em termos do programa que nós temos de voluntariado ambiental, é difícil avaliar em termos concretos, ou seja, em termos de números, mas efetivamente aquilo que nós temos percebido ao longo dos anos é que os jovens que colaboraram connosco no início continuam a procurar a Aspia neste tipo de ações e inicialmente procuravam as ações que nós já tínhamos planeadas e hoje em dia esses jovens propõem-nos ações. Portanto, eles vêm ter connosco e dizem: Rita, eu quero fazer isto, ajudem-me. Portanto, já estamos a perceber que existe aqui uma alteração de comportamento, ou seja, são eles que estão neste momento a tomar as rédeas, digamos assim. Agora, em termos concretos, nós não conseguimos, infelizmente, avaliar isso, mas do meu ponto de vista tem sido muito proveitoso. Muito bem, graças, Miguel. Pois eu simplemente apuntar que no plano cualitativo penso que o proxecto pois tivo un impacto relevante en canto ao aproveitamento para a investigación, en canto a probar metodoloxías, en canto a como as participantes avaliaron o propio proxecto positivamente, se sentiron útiles, se sentiron valorizado os seus saberes, a súa sabiduría tradicional. E no plano cuantitativo, pois a avaliación non pode ser tan positiva por falta de investimento, claramente. Quer decir, aquí o número de persoas que chegamos é reducido. Isto, ademais, é un tipo de proxecto ao que non están moi afeitos as institucións en canto a unha intervención continuada no tempo, que necesita un acompañamento, que é algo máis que simplemente facer un obradoiro en algún espazo, e que, ademais, pode chegar a ser perigoso, no sentido en que o grupo pode tomar conciencia de si mesmo e pedir accións coas que igual o Concello non está moi de acordo. Pero, bueno, eso fai parte do xogo, non? Muy bien. El tiempo se nos ha echado encima.
así que toca la despedida. Mi compañero Jesús Ferreiro y yo agradecemos nuevamente la presencia de nuestras invitadas e invitados y, por supuesto, la intervención del público. Lamentablemente tenemos que cortar, aunque probablemente cada una de estas 5 experiencias de educación ecosocial daría para una sesión específica y analizarla detenidamente. Entonces, como indiqué al principio, a pesar de que las presentaciones han sido sintéticas, os recuerdo que en el libro de actas que se publicará en unas semanas aparecerán los textos completos con lujo de detalles. Nada más, de inmediato damos paso al acto de clausura del Congreso y muchas gracias por vuestra presencia. Muy amables.